Dios me los continúe bendiciendo de una forma grande, poderosa y especial. Estamos aquí para servirles, para ser de bendición en esta serie que estamos dando, conociendo al Espíritu Santo, la persona más bella, hermosa y preciosa que nos dejó Jesús para ayudarnos, animarnos, bendecirnos. Por eso tenemos que aprender a conocerlo, cómo es Él, qué le gusta, qué no le gusta, que por qué Jesús nos dejó el Espíritu Santo. Y esta serie, que ya vamos por la tercera, cuarta enseñanza, estamos aprendiendo, conociendo al Espíritu Santo. Saludos especiales a todos los hermanos de la iglesia, a mis familiares, a mis hijos, padres, a todos, que Dios los continúe bendiciendo. Pastora Bella. Amén, Dios los bendiga a todos y aquí estamos con todos ustedes. Amén, amén. Bueno, como ya se dieron cuenta, este domingo no tuvimos servicio y el próximo domingo tampoco tendremos servicio, pero el domingo 11 de abril estaremos nuevamente en Chacao, en la iglesia. Y recuerden que todos los domingos a las 2 de la tarde puedes ver estas enseñanzas aquí por YouTube. Si no las ves a las 2, las puedes ver grabadas. Bueno, vamos a comenzar leyendo Gálatas capítulo 5, versos 22 y 23. En esta serie, Conociendo al Espíritu Santo, vamos a ver los frutos del Espíritu Santo. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Perfecto. La semana pasada hablamos uno de los frutos del Espíritu Santo, que es el amor. Recuerden que los frutos del Espíritu Santo son distintos a los dones del Espíritu Santo. Los dones, como nosotros sabemos, sanidad, fe, discernimiento de espíritu, don de ciencia, palabra de sabiduría, son dones. La misma Biblia lo dice, la palabra lo dice, don, regalo. Muchos se van más por el regalo que por los frutos. ¿Por qué? Porque el fruto del Espíritu Santo es lo que tú vas a desarrollar, va a crecer en ti. Mientras más conozcas cada fruto, mientras más conozcas al Espíritu Santo, el fruto va a crecer, vas a dar mayor testimonio de lo que es el fruto en tu vida. Pero debes conocerlo porque dice, los frutos del Espíritu, quiere decir que son del Espíritu, pero Él nos los regala para nosotros vivir. Y la semana pasada hablamos del fruto del amor, que yo les dije una cosa, algo muy importante, una enseñanza, que si tú quieres saber lo que es el amor de Dios, examina tu vida, mira toda tu vida, desde tu infancia hasta ahora, y tú entenderás el amor tan grande que tiene Dios, que nosotros, siendo tan pecadores, haciendo tantas cosas malas, el Señor nos perdona, nos restaura, nos llama a sus caminos. Y luego de estar en sus caminos, todavía con todo eso, nos da y nos sigue perdonando y restaurando. Quiere decir que la prueba, si quieres conocer cómo es el amor de Dios para que dé fruto de ese amor, entonces examina tu vida. Ve todo lo que el Señor te ha pecado, todas las errores que has hecho y el Señor te ha restaurado. Eso quiere decir que para desarrollar ese fruto del amor, examina tu vida, y así como Dios te trató con paciencia, con amor, con tantas cosas, trata a los demás con paciencia, con amor, a tu hijo, a tu esposo, a tu familia, a las personas que se han portado mal contigo. Porque una de las cosas para poder fluir en esta fruto del Espíritu Santo es cambiar nuestra manera de pensar. Y los frutos también, cuando están en una persona o se desarrollan en una persona, forman el carácter cristiano. En cambio, las personas se van más por los dones, porque es muy bonito tener el don de sanidad o el de ciencia, pero cuando tú tienes dones y no tienes frutos, entonces en vez de una bendición, eres un desastre. Eso es como un médico que tiene su diploma y todo, ejerce la medicina, pero trata mal a sus pacientes. Yo lo he visto con mis propios ojos y lo he escuchado con
con mis oídos como una vez llevamos a una persona de emergencia y ese doctor maltrató a esa persona de una forma horrible. Entonces, cuando nosotros tenemos conocimiento, somos teólogos, leemos la Biblia, pero no desarrollamos el fruto del Espíritu Santo, somos un desastre. Entonces, tenemos que aprender esa parte que es tan importante. Y vamos a ver la historia de un profeta llamado Habacuc, de cómo esta persona, el fruto que vamos a ver hoy es el gozo, cómo esta persona desarrolló ese fruto del gozo, pero él comenzó, cuando leemos el libro de Habacuc, comenzó quejándose y terminó diciendo que él, con todo lo que pasa, él se va a gozar en Dios. ¿Cómo existió, cómo pudo él cambiar de una queja, una duda, a decir yo me gozo en todo? Y vamos a comenzar leyendo un versículo que está al final para luego volver. Vamos a leer Habacuc 3:18. Con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Ok, léelo más alto para que se escuche bien. Con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Ok, el profeta termina, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. ¿Cómo él termina así, de esa forma? Y vamos a ver cómo él comienza. Vamos a leer Habacuc para que tú veas cómo él puede decir eso y comenzar de esta forma. La profecía que vio el profeta Habacuc. ¿Hasta cuándo, Jehová, clamaré y no oirá? Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? Destrucción y violencia están delante de mí, y pleito y contienda se levantan. Por lo cual la ley es debilitada y el juicio no sale según la verdad. Por cuanto el impío asedia al justo, por eso sale torcida la justicia. Ok, miren lo que estaba diciendo el profeta Habacuc, que estaba prácticamente quejándose de la situación de su país, de su nación, de que la injusticia no está bien, de que esto no está así, de que esto está lo otro. Entonces, él prácticamente se estaba quejando. Él, podemos ver en este versículo que él se quejaba. Y aquí viene el primer punto, porque él termina dándole las gracias a Dios, pero entonces termina venciendo la queja. Quiere decir que él tuvo que vencer la queja. Luego, cuando vamos a leer los otros versículos, usted se va a dar cuenta que él dejó de quejarse. Y no solamente dejó de quejarse, sino que la situación se iba a empeorar y dejó de quejarse. Entonces, ¿qué tuvo que madurar él? ¿Qué tuvo que aprender él para poder vivir en gozo? Hablar sin quejarse. Pronunciar palabras de bendición. Dice la palabra de Dios, sean llenos del Espíritu Santo. Y luego dice que ustedes adoren, alaben, lean salmos, cánticos espirituales. Quiere decir que para ser lleno del Espíritu Santo tú tienes que adorar, amar, leer la palabra, ser una persona positiva delante de Dios. Esto quiere decir que para vivir en gozo en medio de una prueba, tú tienes que aprender a no quejarte con Dios. Sigue el otro versículo. Mirad entre las naciones y ved y asombraos, porque haré una obra en vuestros días que aun cuando se contara no la creéis. Porque aquí yo levanto a los caldeos, nación cruel y presurosa que camina por la anchura de la tierra para poseer las moradas ajenas. Formidable es y terrible, de ella misma procede su justicia y dignidad. Fíjense, entonces Dios todavía empeora la situación. Dice, mira, y voy a traer una nación cruel que va a atacar a tu nación. Y esas personas se mueven por su propia justicia, o sea, peor todavía. Entonces, cuando Dios le dice eso al profeta, claro, más adelante vamos a ver el por qué. Entonces, cuando Dios le dice eso al profeta, el profeta empieza a decir, pero bueno, tú no eres bueno, tú no puedes ver la maldad, tú no puedes ver lo otro.
Entonces, resulta que Dios le explica luego el porqué de esto. Y cuando Dios le explica, porque eran momentos de juicio, quiere decir que hay momentos de juicio. Y ahorita en la tierra estamos en momentos de juicio. Lo estamos viendo con esta pandemia. Tenemos que entender cómo podemos madurar y vivir y estar tranquilo en momentos de juicio. ¿Qué dice el otro versículo? ¿No eres tú desde el principio, oh Jehová, Dios mío, santo mío? No moriremos. Oh Jehová, para juicio lo pusiste, y tú, oh roca, lo fundaste para castigar. Ok, entonces, ¿qué quiere decir? Que nosotros necesitamos madurar y dejar la queja. Una de las cosas que no nos van a ayudar para desarrollar el gozo es la queja. Si nosotros no superamos la queja, las malas palabras, a veces yo le digo a la persona, mira, examina lo que tú hablas, mira lo que tú pronuncias, solamente ve lo que tú estás hablando y tú te vas a dar cuenta si te estás quejando o no. Mira tus pensamientos, porque hay personas que uno se escucha cuando se quejan y unos dicen que no se quejan, pero en su mente están insatisfechos. Entonces quiere decir que se están quejando con Dios. Entonces, lo primero que tuvo que hacer el profeta Habacuc fue superar la queja. Y le voy a decir una cosa, que es lo que a mí más me ha costado con los hermanos, es cambiar o explicarle de que deben cambiar y el por qué deben cambiar su forma de hablar. Pero es lo que más me ha costado. Y siempre todos cometen el error en momentos difíciles, cuando se molestan, cuando ven algo injusto, así como el profeta, cuando ven cosas que no le agradan, se olvidan totalmente que no pueden decir esas palabras. O cuando se enferman, muchas razones. Entonces lo primero que tenemos que hacer, levante su mano y diga conmigo, Señor Jesús, a partir de ahora, quiero vivir en gozo, y en paz, y por eso que quitaré la queja, aunque no entienda muchas cosas, quitaré la queja de mi boca, porque hará como el profeta Habacuc, que con todo y esto yo me gozaré en el Dios de mi salvación. Aleluya, un aplauso a Dios. Fuerte, fuerte, no tenga miedo. Aleluya. Ok, lo segundo que vamos a aprender, vamos a leerlo en Habacuc, capítulo 1, los versículos 5, 6, 7 y 12. Y aquí tenemos té. Vamos a brindar mientras la pastora... ya lo leímos, vamos a leer el 2:1. Perdón, para ver. Habacuc 1 del 1 al 4. Ahora viene Habacuc capítulo 1, 5, 6, 7 y 12. Mirad entre las naciones y ved y asombraos, porque haré una obra en vuestros días que aunque las contare no lo creeréis. Porque he aquí yo levanto a los caldeos, nación... No, eso ya lo leímos. Ajá, sí. Ok, perdón. Estaba... Sí. Sobre mi guarda viene la otra enseñanza. Sobre mi guarda estaré y sobre la fortaleza firmaré el pie y velaré para ver lo que se me dirá y qué he de responder tocante a mi queja. Ok, fíjense esto. El profeta, déjalo ahí para que... El profeta se estaba quejando porque no aceptaba lo que Dios le estaba diciendo. Dios le estaba diciendo, hijo, este es tiempo de juicio. Yo voy a traer el juicio. Y como vamos a ver ahorita en el capítulo 2, Dios le da la explicación del por qué el juicio. Y si nosotros vemos, hoy en día no hace falta tanta explicación de lo que estamos viendo. Ya aprobaron los matrimonios entre homosexuales, ya están en otro país, están aprobando en un estado, están aprobando el sexo público, donde tú quieras puedes tener sexo. En Canadá están aprobando, creo que el papá se puede estar con la hija con el hermano. O sea, no hace falta, de todo modo Dios le está diciendo a él. Entonces, lo que no entendía el profeta, que Dios le está diciendo, debes aceptar que es un tiempo de juicio. Pero en el tiempo de juicio, todos se afectan. Pero una cosa es que las personas se afecten en su trabajo, en muchas cosas,
Pero una cosa es aceptar que estamos en tiempo de juicio, madurar y entender que en el tiempo de juicio van a pasar cosas difíciles. Pero ¿qué tenemos que hacer nosotros como cristianos en tiempo de juicio? Examinar nuestro corazón, nuestra vida, nuestra comunión con Dios, estar tranquilos. No andar inventando, no andar pecando, no andar viendo pornografía, no andar desanimados. En tiempo de juicio tenemos que activar completamente nuestra comunión con Dios. Entonces, luego que él dice, voy a ver lo que me dice Dios tocante a mi queja, dice, buscar la respuesta de Dios. Entonces, la enseñanza es aquí. Él dice, voy a orar a Dios. Quiere decir que tenemos que buscar la respuesta de Dios y no la del hombre. Muchas personas están viendo lo que dicen los medios, lo que dicen muchas personas. Muchas de esas personas están engañando a las personas con lo de la vacuna, con lo que si te vacunas no te va a dar, si te vacunas aquello, que esto va a desaparecer. Eso es mentira. Eso es totalmente mentira. Muchas personas que se vacunan le da el COVID y muchos de los que se vacunan se enferman y se mueren y otras personas le están dando enfermedades. Entonces, tenemos que buscar la respuesta de Dios. ¿Dónde tú vas a conseguir la respuesta de Dios? Siempre en la verdad. Cuando veas la verdad, cuando entiendas la verdad de las cosas. Entonces, en este momento de pandemia, vuelve a leer el 2:1. Sobre mi guarda estaré, y sobre la fortaleza afirmaré el pie, y velaré para ver lo que se me dirá y qué he de responder tocante a mi queja. Entonces dice también velaré. ¿Qué quiere decir esto? Que en estos tiempos tú tienes que fortalecerte espiritualmente, tienes que crecer espiritualmente, tienes que buscar a Dios encima de cualquier cosa. Perdón, en estos tiempos de pandemia es cuando más tenemos que estar firmes, más en comunión con Dios, leer la Biblia, predicar, hablar. En estos tiempos de pandemia no podemos descuidarnos. ¿Por qué? Porque si te descuida va a ser peor. Y lo otro, vamos a leer 1 Corintios 2, del 12 al 16, donde el apóstol Pablo dice que las cosas no se pueden discernir humanamente, sino espiritualmente. Nosotros debemos discernir espiritualmente. Léelo en voz alta. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Recuerde que nuestra comunión es con Dios y Él nos va a decir, o sea, nos va a hablar y nos va a explicar las cosas como le pasó a Habacuc. ¿Qué más dice? Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Ahí está. Entonces, las cosas espirituales se han de discernir. Por ejemplo, cuando a un cristiano le sucede una prueba o le sucede supuestamente algo malo, él lo tiene que discernir. Él ora y dice, Señor, ok, se examina, dice, ok, ¿qué estoy haciendo mal? O de repente aprende lo de esa prueba, o de repente en vez de lo discerne espiritualmente, pero entonces dice, bueno, yo sé por qué el Señor me permitió esto, me guardó de un peligro, lo discierne con Dios. En cambio, una persona cuando sucede algo malo no lo discierne, se queja, se molesta, ¿qué no hace una persona? Entonces quiere decir que este tiempo de juicio, hasta que tú no lo aceptes, no lo entienda, que Dios lo está permitiendo, que Dios lo está provocando, porque muchas personas no quieren entender esto. Él lo está provocando. ¿Pero por qué? Porque tienes que discernirlo espiritualmente, si no, no lo vas a entender, porque es el momento, como dice la Biblia, llegó el momento como del castigo, del juicio de Dios a las naciones, a las personas. Entonces, tenemos que discernir las cosas espiritualmente. Ahora, yo te digo, ¿tú quieres estar en paz y en bendición? Ponte en las buenas con Dios. Busca a Dios de corazón. No seas un cristiano
para atrás y para adelante, que yo digo, que yo hago. Fíjense, hoy oré por una persona. Entonces me dice, pastor, fui al médico, tengo mareo, tengo un dolor en la cervical, me duelen las piernas, no puedo dormir. Fui al médico, el médico me dice que no tengo nada, yo no sé qué. Entonces yo digo, ok, vamos a orar. Entonces cuando empiezo a orar por la persona, empiezo a reprender, la persona empieza a toser un rato. Oramos por otra parte de su cuerpo, sigue tosiendo. Entonces el Espíritu Santo me dijo, la ira. Entonces, cuando yo hablo con la persona que queda libre, se le fueron todos esos dolores, yo le digo, mira, el Espíritu Santo me dijo ira, me dice, pastor, usted tiene razón, yo tengo problemas con la ira. Entonces, esta persona cuando se molesta, actúa igual que una persona que no es cristiana. Dice grosería, maldice, ataca a la persona, tiene venganza. Entonces, ¿qué pasa con esta persona? Le abre puerta al enemigo. Entonces, en tiempos de juicio, yo digo que en todo tiempo tenemos que estar bien con Dios, pero en tiempo de juicio tú no te puedes dar el lujo de andar en cosas así. Tenemos que acomodar nuestra vida con Dios. Tenemos que hacer la voluntad de Dios. Por ejemplo, yo tengo comunión con Dios y Él para mí es mi mejor amigo, pero yo tengo temor de Él, yo lo respeto. Yo no lo trato como un amigo y hacer lo que yo quiera. Tengo respeto de Él. O sea, que Dios sea tu amigo, pero respétalo, ten temor de Él. Ok. Entonces, lo otro que aprendemos aquí, que cuando a ti te esté pasando algo o tengas una duda, entonces, para llegar al gozo, a la paz, tú tienes que hacer como el profeta Habacuc, ir donde Dios, que Dios te hable. Luego, ¿qué pasó? Habacuc, el 2 y el 3. Y Jehová me respondió y dijo, escribe la visión y declárala en tablas, para que corra el que leyere en ella. Aunque la visión tardare aún por un tiempo, mas se apresura al fin y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá y no tardará. Entonces, ¿qué aprendemos de esto? Dice, Dios le dijo, escribe la visión en tabla. Quiere decir que Dios le habló por visión. Quiere decir que Dios habla, Dios da respuesta. Entonces, al profeta le habló por una visión. Dios le mostró todo lo que iba a pasar y dijo, escríbela. Entonces, quiere decir que a él le habló por visión, pero a ti te puede hablar por un pensamiento o una voz audible, o te va a hablar por la palabra, o te va a hablar con una prédica como esta, o te va a hablar de otra forma. A veces Dios me ha hablado a través de la naturaleza, de una nube, de un árbol, a través de mi esposa. O sea, Dios responde. Quiere decir que cuando hay una queja, cuando hay algo que no entendemos, Dios siempre va a responder. Pero la otra parte, ¿cuál es? Que le dijo, espera, escribe la visión, pero espera. Y ahí está el problema. El problema de nosotros, ¿cuál es? Que no esperamos. Y Dios dice, espera que eso se va a cumplir. Y tampoco, cuando oramos, tampoco no esperamos por la respuesta de Dios. Entonces, le está diciendo al profeta que espere que eso se va a cumplir. Entonces, a veces nosotros oramos y Dios no nos responde de una forma para nosotros corregir algo o examinarnos o cualquier otra cosa, y nosotros queremos escuchar, es lo que queremos que Dios nos diga. Entonces no sabemos esperar, y resulta que para tener gozo, desarrollar el fruto del gozo, tú tienes que aprender a confiar en Dios, a esperar en Él, a tener la seguridad que Él está contigo, a tener la seguridad que Él te escucha, a tener la seguridad en todo momento. Entonces, para desarrollar ese fruto, aprendemos del profeta que él tuvo que aprender a acudir a Dios, y también entendió que Dios le dijo, espera. Quiere decir que hay respuestas a nuestras oraciones que sí, ahora, y hay oraciones a nuestras respuestas que Dios puede decir, espera. Entonces, para tener gozo tenemos que también aprender a esperar y aprender a escuchar la voz de Dios. Siempre la gente me pregunta, ¿y cómo tú escuchas la voz de Dios? Cuando estás en quietud, cuando estás en paz, cuando estás pendiente de la respuesta. No es que tú vas a orar algo y te vas a olvidar.
estás pendiente cómo Dios te va a hablar también. Entonces, versículo 4. He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Entonces aquí Dios también le está diciendo al profeta, le jaló las orejas y le dio un gran consejo. Aquella persona que no es recta se va a enorgullecer, pero el justo por la fe vivirá. Lo que está diciendo ahí, que nuestra fe en Dios, en la grandeza de Dios, en la belleza de Dios, en la fidelidad de Dios, en todo lo de Dios, en su palabra, la fe en la palabra, en la Biblia, es la que nos va a ayudar a hacer esperar, nos va a dar confianza. Dice, el justo por la fe vivirá. Pero ¿la fe qué es? La fe es algo invisible donde tú crees en algo. Por ejemplo, los cristianos creemos en Dios, no lo vemos, pero creemos. Otras personas tienen la fe en el dinero, en un carro, en una persona, pero nosotros tenemos nuestra fe en Dios, que Él nos va a proteger, que Él nos va a cuidar, Él nos va a guardar y Él nos va a dirigir. Entonces, el justo por la fe, esa confianza en Dios te va a dar tranquilidad. El justo por la fe vivirá. Quiere decir que si no tenemos fe, no vamos a vivir preocupados, angustiados. Entonces, la otra lección que Dios nos da para disfrutar de ese gozo y esa paz es que tenemos que tener fe en Dios, esa seguridad que Dios va a hacer su voluntad. Sea lo que sea, pase lo que pase, será la voluntad de Dios. Y Dios hará su voluntad. Y esa fe en nuestro Dios es la que nos va a mantener firmes. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Ok. Entonces, levante su mano conmigo, diga, Señor Jesús, Señor Jesús, vengo delante de ti y renuncio a toda duda. Porque la duda me ha llevado a la preocupación y al temor. Pero ahora decido confiar en ti. Porque el justo, el cristiano, el creyente se mantiene firme. Porque confía en ti. Y cuando yo confío en ti, voy a vivir. Me voy a mantener calmado y en quietud. Amén. Ok, ¿qué otra cosa tuvo que aprender el profeta? A ver, Habacuc 2, 8, 9. Por cuanto tú has despojado a muchas naciones, todos los otros pueblos te despojarán a causa de la sangre de los hombres y de los robos de la tierra, de las ciudades y de todo lo que habitan en ella. Ay de aquel que codicia injusta ganancia para su casa, para poner en alto su nido, para escaparse del poder del mal. Ok, entonces recuerden que él empieza quejándose y Dios, cuando él busca a Dios le empieza a hablar, le muestra la visión, le explica y aquí le empieza a dar una explicación en el capítulo 2, desde el versículo 5, 6 por ahí en adelante, le empieza a decir qué está sucediendo. Dice que las personas construyen sus casas con dinero de otros, los roban y ahí empieza a dar unas explicaciones. Entonces le está diciendo al profeta Habacuc, en otras palabras, le está diciendo, yo estoy permitiendo que ese ejército venga porque yo hago justicia, porque yo castigo al mal. A la persona que no se quiere arrepentir, yo la castigo. Entonces, Dios le está mostrando a Habacuc el porqué del juicio. Y como yo dije al principio, no hace falta ir a la época de Habacuc. Nosotros podemos ver por qué el Señor está molesto, por qué el juicio de Dios, por qué es lo que está sucediendo en las personas, en la tierra. Claro, en el juicio de Dios todos, los creyentes y no los creyentes, de una u otra forma son afectados. Porque no hay trabajo, se detiene el trabajo, las personas tienen temor de enfermarse, muchas cosas. Pero, ¿qué va a ser la diferencia entre nosotros, entre los creyentes y no creyentes? Nuestra actitud, nuestra confianza. Entender que el juicio viene, que Dios es justo y Dios castiga al que se porta mal. Por eso que el cristiano que ahorita está jugando con fuego, mire, cuidado que se puede quemar. Cuidado, porque Dios ya está más cortante, está yendo al grano ahora. Entonces, ¿qué
¿Qué necesidad nosotros tenemos de seguir pecando y seguir coqueteando con el pecado, con el chisme, o no querer perdonar a las personas, querernos vengarnos de nuestros enemigos, sabiendo que es un tiempo de juicio? No cometa ese error. Busque a Dios, arrepiéntase. Eso es lo que tenemos que hacer, reconciliarnos con Dios. Entonces Dios le está explicando, mira, yo soy justo, porque si Dios no castigara, no fuera justo, el mundo estuviera hecho un desastre. Pero ¿qué tenemos que hacer nosotros? Cubrirnos bajo la sangre de Cristo, cambiar nuestro corazón, buscar a Dios. Entonces, ¿para quién va a ser ahí en el capítulo 2 el ayayay? Porque en varias partes pone ayayay. Para el que continúa pecando, el que continúa haciendo las cosas que a Dios no le agrada. Luego que dice el capítulo 3, verso 2. Oh Jehová, he oído tu palabra y temí. He oído tu palabra y temí. Fíjense, primero se quejaba. Quejándose, no estaba teniendo temor de Dios, porque cuando tú te quejas es como diciéndole a Dios, tú no sirves, tú no haces las cosas bien, tú no me escuchas, tú eres sordo, tú no escuchas mis oraciones. Pero luego que Dios le mostró todo, le dijo, mira, yo soy justo, cuidado. Yo hago justicia, cuidado. Él dice, ahora temí a Dios, porque se dio cuenta que Dios es muy amigo con el que anda derechito, pero también castiga al que anda de otra forma. Entonces, cuando dice yo temí, quiere decir que desarrolló el temor a Dios, que es lo que nosotros necesitamos. Cuando la Biblia dice teman a Dios, es una orden, no es algo opcional. Tú tienes que tener temor a Dios, porque el temor a Dios te va a evitar de la queja, de la duda, de pecar por pecar, de hacer las cosas a la ligera. Solamente el temor de Dios. ¿Y cómo Habacuc conoció el temor de Dios? Cuando vio el corazón de Dios, cuando vio que Dios hacía justicia, que Dios era justo. Luego que vuelve a leer el 2. Oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, hazla conocer. Entonces, la otra enseñanza de este versículo dice, aviva tu obra en medio de los tiempos. Mi hermano, en medio de este tiempo, porque si no reconoce que este es un tiempo de juicio, no vas a estar en la ola con Dios. Tienes que reconocer que este tiempo es un tiempo de juicio. Y en el tiempo de juicio, tú tienes que buscar más a Dios. Tú tienes que leer más la Biblia. Tú tienes que dejar la queja. Tú tienes que buscar el corazón de Dios, derramar tu corazón delante de Él, rendirle cuentas a Dios. Tienes que congregarte, tienes que predicar, tienes que hablar. En tiempo de juicio, dice, aviva tu obra en medio de los tiempos. Tienes que buscar salvar almas, a buscar a las personas, porque las personas ahorita, con este miedo de la muerte, la pandemia, están más suaves para ganarla, están más preparadas por el Espíritu Santo para poder predicarle. Y fíjate que al final dice, en la ira acuérdate de la misericordia. Quiere decir que en este tiempo de juicio tú tienes que interceder por tu familia. Dice, en la ira acuérdate de la misericordia. Orar por tu familia, por tus hijos, por tu esposa, por tu esposo, por tus padres, por los miembros de la iglesia. Tienes que interceder. Hay gente ahorita que está débil, que está triste, que no entiende muchas cosas. Debes hablar con ellos, interceder por ellos, orar por ellos. En tiempos de juicio es necesario interceder. Pero ¿cómo vamos a interceder nosotros si estamos débiles? ¿Cómo vamos a interceder si nosotros también vemos noticias y nos asustamos? ¿Cómo vamos a interceder si no estamos viendo lo que Dios está haciendo? Entonces, en estos tiempos tenemos que interceder, orar por las personas. Mira, tú a veces intercedes por una persona, la persona dice, ay, me siento mejor, fue tu intercesión. Entonces, en estos tiempos tienes que interceder. Luego que dice Habacuc 3, 16. Oí y se conmovieron mis entrañas. A la voz temblaron mis labios. Pudrición entró en mis huesos y dentro de mí me estremecí. Si bien estaré quieto en el día de la angustia,
cuando suba el pueblo y lo que lo invadirá con sus tropas. Entonces, fíjense esto. Él se atemorizó cuando escuchó la palabra de Dios, entendió, pero hizo lo correcto. Dijo, estaré quieto. Aunque venga la invasión, yo voy a estar quieto, porque Dios le dijo, mira, no temas, yo estoy contigo, pórtese bien y yo te voy a guardar. Entonces él dijo, voy a estar quieto, porque ahora entiendo, en el capítulo 2, él expresa que entendió que Dios es justo y va a castigar al malo. Entonces, tú y yo tenemos que estar quietos si sabemos que no andamos en cosas raras, en cosas ilícitas, en cosas que a Dios no le agrada. Debemos estar quietos, aunque vemos muchas cosas, a veces muchas cosas nos golpean, tenemos que estar quietos, entender cuál es la voluntad de Dios, qué es lo que Dios te mandó a hacer, cuál es tu deber mientras estemos en este tiempo de juicio. Eso es lo que hizo el profeta. Quiere decir que para tú desarrollar el fruto del gozo de Dios, tienes que aprender a estar quieto, tienes que aprender a orar, tienes que aprender a preguntarle a Dios con un corazón sincero, con un corazón sin queja. Tienes que aprender a esperar la respuesta de Dios. Tienes que aprender y entender, que fue lo que no entendía el profeta, en qué tiempo estamos viviendo. Todo eso para alcanzar la tranquilidad, la paz y el gozo. Todo eso para entender eso. Yo recuerdo cuando comenzó la pandemia, todos estábamos encerrados en la casa. Entonces llegó un momento que empezamos a subir a Los Teques y había una iglesia abandonada en un lugar de Los Teques, en una montaña. Entonces la pastora y yo comenzamos a reunir a las personas a los servicios y el Señor me habló, me dijo, yo quiero que tú subas todos los domingos a Los Teques. Y yo empecé a subir todos los domingos a hacer servicio en medio de la pandemia. ¿Pero por qué subí? Claro, cuidándome de todas las cosas. ¿Pero por qué subí? Porque yo entendí que en ese tiempo de la pandemia yo tenía que ir a Los Teques. Quiere decir que si yo iba y obedecía a Dios, Dios me iba a respaldar. Si me quedaba en la casa me iba a enfermar. Era al revés. Entonces, en estos tiempos de juicio tú tienes que entender qué debes hacer y qué no debes hacer. Qué cosas puedes hacer y qué cosas no debes hacer. A dónde ir y a dónde no ir. Cómo comportarte, cómo hacer. Dios nos dará la respuesta. Dios nos dará la dirección. Y fíjense cómo terminamos cuando entendemos el plan de Dios, cuando entendemos que estamos viviendo en momentos de juicio. Mire cómo termina el profeta Habacuc. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová, el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas, y en mis alturas me hace andar. Fíjense, entonces él dice, con todo yo me alegraré, dice, y hace mis pies como de cierva. Quiere decir que él estaba libre en medio de este tiempo de juicio que vivió él. En tiempo de juicio, él dice que mis pies son como de cierva. Los ciervos, si usted ve ahí en los documentales, los ciervos saltan, brincan, van a donde quieren. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que el profeta Habacuc no podía tener gozo porque estaba atado al temor, a la queja, a la duda, al desconocimiento del tiempo que estaba viviendo, y también estaba atado al desconocimiento del juicio de Dios, y también estaba dudando o no entendía que a ese Dios que él decía, pero es que tú eres muy bueno, Dios. También él entendió que así como Dios es bueno, también Dios es justo. Y cuando él entendió todo eso, dice, ahora mis pies son como de cierva. ¿Qué quiere yo decirte a ti? Y termino con esto. A mí me sucedía algo en mi vida que me robaba el gozo y la paz. Era a veces ver a personas pasando cosas difíciles o situaciones difíciles que yo intenté ayudar muchas veces, hasta que una vez el Señor me habló y me dijo, mira, ellos están pasando eso, es por el corazón de ellos. Ellos en su corazón son distintos al tuyo.
Yo tiempo atrás vivía mucho en prueba porque mi corazón no había sido moldeado por Dios, no había sido cambiado. Entonces yo ahora veo a las personas y el Señor me dice, no sufran, no te preocupes por ellos porque es su corazón, ellos deben cambiar. Ellos tienen que cambiar porque ellos provocan eso. Ellos provocan esa situación. Entonces, a veces estamos usando nuestro tiempo en personas que ellos no cambian y crean sus situaciones. Ellos no quieren cambiar y crean las pruebas. Ellos no quieren cambiar y tienen situaciones malas, ya sea en lo financiero, en lo sentimental. Entonces, ¿nosotros qué tenemos que hacer? Ocuparnos de cambiar nuestro corazón, nuestra vida, nuestra comunión con Dios. Entonces, para poder tener gozo, leyendo la historia del profeta Habacuc, que empezó quejándose y terminó diciendo que encima de todo él tendrá gozo, esto nos dice que nosotros debemos madurar algunas áreas de nuestras vidas donde no nos permiten vivir en gozo, ya sea la queja, ya sea la duda, ya sea no tener fe en Dios, ya sea el temor. Entonces, te invito hoy a que le pidas a Dios que te cambie y le pidas a Dios que tú quieres ese fruto del gozo, que necesitas ese fruto del gozo, que necesitas en medio de este juicio en la tierra tener esa felicidad, esa paz, ese gozo que solamente Dios da. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén y amén. Así es, el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Y para que el Señor tenga gozo, nosotros tenemos que hacer su voluntad. Entonces, eso va a ser lo que nos va a fortalecer en estos tiempos de pandemia tan difíciles. Pero con Él vamos a poder salir adelante. Así como decía Habacuc, que sea lo que sea, pase lo que pase, tendré gozo, me gozaré y me alegraré en Jehová. Amén, amén, amén. Bueno, nuestros anuncios de la semana, tenemos todos los martes nuestra reunión a las 9:30 de la noche en el Instagram Ancla de mi Fe. Así que no te lo pierdas porque todas estas prédicas están relacionadas unas con las otras. Así que te esperamos todos los martes a las 9:30. Tampoco dejes de ver los devocionales del apóstol Barta a través del WhatsApp y los devocionales de la iglesia a través de WhatsApp también que comparten nuestros hermanos. Eso nos va a dar fortaleza y si vemos cada una de sus palabras, también nos va a dar el gozo que necesitamos para pasar estos tiempos. Amén. Dios me los bendiga. Chao, chao, chao.